Hola a todos. Bueno, el video de hoy, que no pudo ser vivo, cuestiones técnicas, va a tratar de explicar un poco lo que es el arbitraje, lo que es tratar de aprovechar estas diferencias de precios y poder analizarlo y tener un beneficio si es que a alguien le interesa empezar a meterse más en lo que es la operatoria diaria. Obviamente el que terceriza eso eh, no necesita saberlo, pero sí es importante, por ejemplo, cuando los clientes nos preguntan por qué se acumula tanto dólar en la cuenta comitente, y no es todo de dividendos, sino que hay veces que hacemos esta operatoria. Y para este ejemplo vamos a mostrar incluso lo que hicimos el miércoles pasado, que fue el último día de actividad bursátil. Como se presentan seguidos, nosotros nos enfocamos directamente en eso, pero cuando vemos que la oportunidad la tomamos en el medio de la operación, si estamos moviendo los pesos de la cartera y demás, y vemos que se puede hacer eso, tratamos de hacerlo y lo empezamos a hacer en orden con las cuentas. Y no con todas llegamos, obviamente, porque el arbitraje lo que tiene es que dura poco. Ahora lo vamos a explicar bien de qué se trata. Ok. Bueno, recuerden los rendimientos que estamos teniendo en Valkyria Small Cap, que sería la cartera exterior que gestionamos mediante Interactive Broker. El periodo 2023 rindió 17% anual en dólares, viene rindiendo un 10% desde inicio, que es en el año 2017. Y Valkyria Magna, que sería la cartera de grandes empresas que gestionamos mediante Bull Market de forma local. Esa rindió un 35% y comenzó el año pasado. Ahora vamos a estar cerrando el primer trimestre, que es cuando presentamos los rendimientos de las carteras. Para los inversores hacerle llegar la rentabilidad que tuvo en el trimestre. Así que ya estamos a fin de mes, así que vamos a estar armando eso, y generalmente lo armamos con un video para explicar cómo se movieron las distintas inversiones que tenemos en cartera, y las expectativas y demás explicaciones que tengamos que dar sobre la rentabilidad de ese periodo. Bueno, recuerden que los que estén interesados pueden llamarlos para abrir la cuenta en Bull Market. Esto es sin costo la gestión, o sea, si ya tienen cuenta abierta, nos llaman y se la podemos gestionar mediante ellos. Y Interactive Broker es un monto mínimo un poco mayor, ya es para un poco más avanzado. Pero bueno, también nos pueden llamar si surgen dudas. Ok, vamos directamente a lo que nos trae aquí. Bueno, como explicábamos en las historias, lo que vamos a ver es arbitraje. Cuando nos preguntan qué es arbitraje, una forma sencilla de verlo es aprovechar diferencias de precio sin ningún riesgo. O sea, vemos dos diferencias claras en el precio de un mismo producto en dos mercados distintos, en dos lugares distintos, lo que sea, tratar de aprovecharnos y tratar de correr el menor riesgo posible, que sería no correr riesgo, sería calzar la operación lo más rápido posible. Pero bueno, esto empieza a tener un riesgo a medida que los plazos entre la operación que se realiza al principio, que puede ser compra o venta, y venta o compra, se empieza a tener un espacio de tiempo. O sea, si yo voy a Estados Unidos a comprarme un iPhone y lo puedo vender recién dentro de un año, no es lo mismo que lo compre y ya lo tenga vendido calzado el precio de venta. A ese riesgo me refiero. Si no, no tendría riesgo la operación porque ya sabes el precio de compra y el precio de venta. Por eso se dice que es una operación sin riesgo. Entonces, estos ejemplos que no son financieros, pero para que sepan que se aplican en el arbitraje y que sirvan como ejemplo, los que le acabo de decir, la compra de un iPhone, por ejemplo, también se puede dar como arbitraje lo que llamaban
el rulo, que era comprar oficial a un precio más bajo y venderlo en el blue a un precio más alto. Es un arbitraje y es sin riesgo salvo el movimiento que sea muy brusco, el del dólar blue y que baje mucho, que de la brecha más corta, pero generalmente no tiene riesgo ese tipo de operación. O como hacen muchos que compran la entrada por boletería y las venden en reventa mucho más caras. Eso también es un desarbitraje. El desarbitraje es la diferencia que se genera en el precio. Y arbitraje es lo que uno hace para arbitrarlo, para evitar que esa diferencia sea tan grande. Entonces, a medida que uno va comprando y vendiendo de las dos puntas, la diferencia se va haciendo más chica, obvio, porque la oferta es mayor y la demanda es menor. Ahora lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Voy a tratar de hacerlo sencillo, como siempre me piden. Bueno, acá un ejemplo muy simple, cuando se me ocurre mostrar qué es un arbitraje, lo podemos ver en un ejemplo de dos casas de cambio, si vemos las pizarras en cuanto cotizan las divisas. Si yo voy por la calle Florida y paso por adelante de la primera casa de cambio y veo esta pizarra de que compran dólares a 9.50 y lo venden a 1.000, luego sigo caminando, veo otra casa que tiene un precio distinto que se puede dar, incluso cuando hay más volatilidad se dan estas cosas. No sé si tanta diferencia, pero se puede dar. Voy por otra casa de cambio y me dicen que venden a 1.100 y compran a 1.050, claramente lo que puedo arbitrar acá es comprarla a esta casa de cambio $1 a 1.000 pesos, irme con el dólar a la otra casa de cambio y venderlo a 1.050. Y eso hacerlo tantas veces pueda hasta que cuando este se llene de pesos y este se llene de dólares, van a empezar a bajarse y a subirse las puntas. Entonces se van a empezar a juntar y a converger. Eso es lo que hace en realidad el mercado cuando tiende a ser eficiente. Como no hay muchas regulaciones, como en Argentina tiende a ser ineficiente en muchas cosas. Por eso se habla de que Estados Unidos es un mercado muy eficiente, porque hay muchas personas tratando de buscar esas diferencias y casi son no nulas, pero son muy bajas. Y cuando hay una diferencia se arbitra muy rápido, aparte porque tienen bancos grandísimos con bots operando todo el tiempo para ver esos desarbitrajes de centavos que están generándose constantemente. Pero bueno, acá en Argentina no sucede. Es un mercado más chico, obviamente. Esto le va a servir a alguien que tiene una cartera muy chica, que recién empieza, que puede tener mucho tiempo mirando las pantallas y demás, porque si no es una tarea un poco... O sea, no es que va a haber de estas todo el tiempo y todos los días muchas. Entonces hay que buscarlas. Pero se puede dar para alguien que empiece, que le guste, que quiere estar metido en el tema. Es interesante conocerlo por lo menos, cómo se pueden armar. Bueno, volviendo a lo que es arbitraje, vamos a ver 3 o 4 conceptos de qué es CDR, MEP y caución. ¿Por qué? Para poder aplicarlo en bolsa. Porque lo sencillo del arbitraje no es irme a comprar un teléfono. Lo sencillo del arbitraje es hacerlo con un clic. O sea, esa es la comodidad que tiene la bolsa de valores para hacer este tipo de rendimiento. Que no es por ahí sencillo verlo al principio, pero si uno le agarra la mano ya la parte de matemáticas y eso se hace más sencillo una vez que se acostumbra, como todo. Una vez que te acostumbras a ver las pantallas, ya más o menos en la cabeza tenés donde hay una diferencia muy grande de precio y te empezás a enfocar en eso, ya en el centavo. Ok, bueno, ¿qué es MEP? Cuando decimos MEP, todo el mundo se confunde porque se piensa que MEP es un tipo de cambio que cotiza cuando mira el cronista o ámbito, y en realidad no es un tipo de cambio. Lo que es MEP es la resultante de una operación en realidad es el precio que da
el resultado de dos operaciones, una compra y una venta, o una venta y una compra, ya sea que accedes al dólar o que quieres vender dólares. Entonces es un error pensar que es un tipo de cambio. Es una operación que se realiza en dos partes. Y cuando hay un par como en Argentina, la segunda parte depende de que no se mueva mucho esa cotización. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando decimos MEP, no solamente en bonos, podemos verlo en CDR. Segundo concepto, ya sabemos que el MEP es la operación resultante de comprar algo en pesos y venderlo en dólares. ¿Ok? Es como un mismo producto que está cotizando en dos monedas distintas. Es como si yo tuviera una lata de tomate que cotiza en pesos 1.000 y en dólares 1,10 dólares. Cuando puedo o comprarlo por 1.000 o comprarlo por 1,10 dólares. Eso va a depender de mí. Y lo que puedo hacer cuando compro MEP es comprar en pesos con 1.000 pesos y venderlo y que me den los dólares. Entonces esa operación doble es la que hace un tipo de cambio implícito que me deja a mí la compra y venta. Por eso tenemos que entender que no es solo una operación ni de bonos, ni es un tipo de cambio, ni es para un activo solo. Es para cualquier tipo de activo que cotiza en dos mercados, generalmente acá y en Estados Unidos. Porque uno puede venderlo en una moneda, comprarlo en una moneda y venderlo en otra. Si fuera en un mercado chino, uno se podría hacer de monedas chinas en el mercado de la misma forma, comprando en pesos y liquidando en yuanes. Pero bueno, en este caso lo más común es en dólares. El primer ejemplo que podemos ver, recordamos que un CDR es un certificado de una acción que cotiza en Argentina en pesos y en Estados Unidos en dólares. Por lo tanto, siempre se está moviendo la de pesos de acuerdo a la cotización del dólar y de acuerdo a la cotización de la empresa. Si baja la empresa, baja la cotización en pesos en Argentina del CDR. Si sube, sube. Si el precio de la acción está igual y el dólar sube, obviamente va a subir la parte del peso. Si baja, va a pasar lo mismo. Si suben las dos variables, va a subir más. Si bajan las dos variables, bueno, así se compone. Es un doble movimiento, una doble variable que implica que se muevan ese tipo de acciones. ¿Y cómo vemos cuál es el tipo de cambio implícito? Re fácil. Coca-Cola, por ejemplo, nos fijamos el ticket. El ticket es las siglas con las que cotiza en el mercado. Ustedes si van al celular, a cualquier broker que tengan en el teléfono, o un banco, algunos bancos venden CDR, como Ualá y demás, lo que pueden hacer es fijarse cuánto cotiza CO, que KO es Coca-Cola Company, y van a ver el precio, por ejemplo, esto lo tomé de internet, 13.252. Después van a poner, generalmente el ticket es el propio de la empresa, por ejemplo Coca-Cola, que acá es el precio del CDR, vamos acá, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y cuando le agregamos la D a la misma sigla, nos aparece la cotización en dólares. Aparece de nuevo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pero la cotización en dólares de ese CDR. O sea que yo si compro este CDR a 13.253 y lo vendo a 13 dólares, me estoy haciendo con esto esta cantidad de dólares. Por eso, para saber mi tipo de cambio implícito, si yo hago esta operación real, sería dividir el número más grande por el más chico. Es así de sencillo como se saca el tipo de cambio MEP para cada producto. Y así va a tener una cotización de 100 CDR con 100 tipos de cotizaciones MEP. Y ahí es donde se producen muchas veces diferencias, porque debe ser que un fondo está vendiendo, mismo nosotros hay mercados que los podemos llegar a mover, porque la posición que tenemos es, por ejemplo, la que se
se liquida todo en un día. Entonces ya el tamaño que tenemos de liquidación es bastante grande como para mover el precio. No lo hacemos porque nosotros vamos liquidando, no liquidamos toda una posición entera. Pero los fondos sí, porque cuando tienen que liquidar, porque les piden la plata, liquidan enseguida y no les importa mucho a qué precio. Y ahí sí se generan diferencias, y creo que es lo que pasó el miércoles. Y vamos a mostrar cómo fue. Entonces, sencillo. Número más grande, que es en pesos, dividido en número más chico, que va a ser en dólares, nos va a dar el tipo de cambio. Por ejemplo, comprando acciones de Coca y vendiendo la Coca D, que es la de dólar, el tipo de cambio al que vos te haces con esos $13 es de 1019. Vemos otro ejemplo. Esto es un índice, que es un manojo de empresas. El SPI es el Standard & Poor's de 500 empresas de Estados Unidos. Esto se va a mover menos que una acción sola, por ejemplo. Es más confiable para hacer MEP. De vuelta, vemos la cotización 28,417 dividido la más grande menos SPI D, ¿ves? Acá, SPI D, que está a 28,10, dólar implícito, esto dividido esto, 1011. Acá tenemos un tipo de cambio, por ejemplo, menor a 1019, que era el de Coca-Cola. Y el famoso AL30, que es con el que todas las plataformas hacen realmente la operación de dólar MEP, porque es algo muy líquido, daba, por ejemplo, 54,950 dividido 54, un tipo de cambio de 1017. Esto es un bono. Entonces ya vemos que podemos hacerlo con un CDR, con un índice y con un bono. En cualquier caso, todo lo que tenga cotización y cotización con el final de la palabra de dólares, y bueno, acá mismo te lo indica, está liquidando en dólares, va a ser factible que se pueda hacer dólar MEP. Ahora bien, vamos a ir con dos conceptos más para ver cómo lo aprovechamos este miércoles en un ejemplo real, y bastantes veces lo pudimos hacer, con bastante cantidad y bastantes cuentas. El arbitraje. Ok, volviendo al ejemplo de las dos casas de cambio, vamos a ver cómo se puede mirar este desarbitraje en un CDR, que de hecho ya está armado medio con números reales de cómo hicimos la operatoria. Eso lo pueden ver los clientes que le operamos estas acciones, lo pueden ver en las operaciones realizadas. Pero esto básicamente es así, es encontrar el CDR en pesos, que en este caso era el de Globant. Lo que tenemos que recordar es que cada cotización de un activo cotiza la parte de compra y de venta en pesos y la parte de compra y de venta en dólares. Entonces, si compramos en pesos, tenemos que vender en esta parte en dólares. Si compramos en dólares para hacernos de pesos, tenemos que comprar acá y vender en esta parte. O sea, se cruzan las operaciones. Eso es algo engorroso, pero una vez que se tiene práctica, es muy sencillo. Porque es como metes todo el tiempo y las operaciones de compra y de venta. Entonces, una vez que estás más canchero con esto, vas a poder ver estas ineficiencias. Pero básicamente nosotros lo que hacíamos es teníamos una rotación de este activo de muy poco, porque si bien tiene bastante peso, estábamos equiparando las cuentas nada más. Pero bueno, vimos que el CDR cotizaba 2.67. Esta ineficiencia surge, ahora vamos a ver, por el plazo de liquidación de tantos días que hay de no operación. Entonces, por ahí por ahí poca gente, por ahí alguno que estaba liquidando no se dio cuenta de que faltaban muchos días para liquidar. Entonces, ¿qué pasó? Si uno veía este tipo de cambio de venta y este de compra, que con estas dos puntas es la que se arma el MEP, y hacías esto dividido esto, te da un tipo de cambio de 9.89, que incluso llegó a estar
9.86, 9.87 en otras operaciones que hicimos, porque el de 20 incluso llegamos a comprar a 12.260, 12.250. Hay muchos precios, no es siempre el mismo, pero vos cuando empezás a ver los límites, te das cuenta más o menos en qué rangos podés comprar. Entonces, básicamente lo que hacíamos es, como ya teníamos en cartera y no queríamos modificar el peso de la cartera, comprábamos directamente a estos valores y vendíamos en 12.40. Ya en este punto, alguien que está mirando un desarbitraje, ya tranquilamente lo que puede hacer es comprar dólares a este valor y venderlos a 1019 mediante Coca-Cola, comprando a 13 y vendiendo a 13.250. Y eso lo puede hacer cuantas veces quiera. Eso es lo bueno de este desarbitraje. Por el parking tienen que tenerlo en cartera, pero bueno, encima están diciendo que ya los van a sacar en breve. Así que esto se va a poner un poco más interesante también. Entonces, primera parte del arbitraje, nada, comprar acá y vender acá ya te daba un tipo de cambio muchísimo más bajo. Ya el hecho de comprar este tipo de cambio para mí ya es un negocio, más allá de que después se pueda vender a 1020. Tampoco era que nos interesaba mucho vender a 1020, pero bueno, hay cuentas que las teníamos que equilibrar vendiendo dólares. Ahora, lo interesante de esta operación pasa en el plazo de liquidación. Uno cuando compra un CDR y pone la orden, acá puse el ejemplo real de cuando vos compras una acción, la podés comprar a 48 horas o en contado. La pregunta sencilla sería, si yo tengo un activo que lo compro contado y me da la opción de comprarlo, pero que me van a tomar la plata de la cuenta a las 48 horas, mi respuesta lógica sería, no, que me la tomen a las 48 horas a igual precio. O sea, si cotizan igual contado que 48, que no debería ser, pero bueno, pasó. Yo lo que voy a hacer es, obviamente, que me saquen la plata más tarde y la pongo a trabajar unos días, como si fuera un mercado pago. Entonces, en esta parte es donde se pone más interesante este arbitraje. Cuando vos pones 48 horas acá, ¿qué ocurre? Me voy a mostrarles el almanaque. Era miércoles y las 48 horas desde el miércoles son 8 días. Es una barbaridad. Es recién el jueves. O sea, yo comprando el CDR. ¿Dónde está? Yo comprando el CDR a 12.267, a mí la plata me la iban a dar, me la iban a tomar recién el jueves, después de 8 días. Entonces, el arbitraje era no comprarlo ahora, comprarlo a los 8 días y esos 8 días colocarlo encima, tras que era un tipo de cambio muy barato, yo esa plata la puedo hacer rendir en pesos de acá a 8 días, que es un montón. Ahora vamos a sacar la cuenta exacta que nos dio la operación, pero es un montón, porque encima que estoy comprando a un tipo de cambio barato, lo estoy comprando más barato porque me va a dar unos pesos extra. Si yo coloco esa partecita de compra de acción, me la toman a los 8 días. Y eso también me lo da la bolsa, porque la bolsa lo que además tiene es algo que se llama, cuando yo pongo a 48 horas, esos pesos los puedo hacer trabajar 2 días. ¿Qué pasa? Uno entra a la plataforma y ve los plazos que hay, y estas son las tasas anuales. Estaban entre 70 y 72 todas las tasas. Pero no había de 1 o 2 días, porque claro, el primer día hábil era a los 7, pero como liquida a las 48 horas, el primer día hábil de liquidación era a los 8. O sea, uno podía colocar ese monto a 8 días y ya asegurarse el precio de 12.267 para el mismo CDR, para recomprar el mismo CDR. Entonces, como era una acción que teníamos en cartera y hay un parking,
lo que hicimos fue lo siguiente. Primero calculamos la tasa. La tasa es sencillo de calcular. Esto es un extra que vamos a ganarle a la operación de arbitraje. Si tenés una tasa del 72 anual, es muy sencillo, la dividís por los 360 días. Todo esto es matemática re simple. Es cuestión de que a uno le interese hacerlo. Dividido 360 días nos da la tasa diaria de interés, que es 0,2%. Multiplicada por los 8 días, lo que nos va a dar un rendimiento de 1,6 en 8 días. Y es un montón, la verdad que es un montón en 8 días que te vendan la acción más barata de lo que vale y encima te lo cobren dentro de más de una semana. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a operar casi, no te digo con todas porque había algunas que no tenían ya fondos excedentes, pero en casi todas las cuentas lo pudimos hacer, que son un montón. Y lo que tiene de difícil cuando arbitras, empezamos con las cuentas más grandes porque apenas te ven, se dan cuenta y se adelantan y podés meter 1 o 2 órdenes y después te barren todo. Pero bueno, acá evidentemente no pasaba eso y incluso se nos trabó la plataforma, con lo cual pensamos que puede ser un problema por el cual nadie se dio cuenta. Aparte era día que ya se iban todos. Bueno, se juntaron varias cosas. El tema es que pudimos hacerlo tranquilamente durante todo el día, calculo. Y ahora, sin que se asusten, voy a mostrar el detalle de la operación que se centra básicamente en el día miércoles. El día miércoles se hace un total de 4 operaciones y ya queda la operación cerrada hasta el día 8, con la ganancia incluso y todo. Entonces es algo muy sencillo y el rendimiento que da sobre la operación es increíble. Es sin riesgo del 4,3%. Es un montón porque te estás asegurando el mismo activo en dólares dentro de 8 días y te estás ganando eso de arriba. Entonces, era obvio que lo íbamos a hacer hasta que no se pudo más, no hubo más ese precio. Y la operación es muy sencilla. Lo que hacíamos, teníamos la acción en cartera, el día 1 iniciamos, por ejemplo, lo vamos a hacer con una acción, para que se entienda, un CDR de Globant. El CDR de Globant, como vimos, acá arriba, cotizaba en pesos, 12,267, y en dólares, si lo queríamos vender, 12,40. Entonces, es muy sencillo. Lo que hicimos con la acción de Globant para sacarle esta rentabilidad del 4,3 es venderla en dólares. O sea, vendimos la acción, nos dieron 12,40 por esa acción. ¿Qué hicimos? Con el botoncito de MEP, vendimos 12,40, esos dólares los pasamos a pesos, con lo cual nos dieron 12.568 porque estos dólares, 12,40 por el tipo de cambio de 1016 nos daba 12.598. Y con esto que hicimos, compramos todo esto de acción global. O sea, compramos 12,267 salía la acción y el resto, nada, esto como es una operación de muchas acciones, vos estás, acá tenés más para comprar de lo que deberías tener. O sea, si esto lo haces por 1.000, vas a tener 1.200.000 y pico mil. Y nada, si compras con todo eso acciones global, estás comprando de más porque te dan más pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Agarramos estos pesos que nos liquidaron por la acción de Globant. Ya acá se ve la ineficiencia. Si vos liquidás en dólares, lo pasás a pesos y ya tenés más pesos de lo que vale la misma acción dentro de 8 días, ya ahí tenés la ineficiencia. O sea, liquidando a 12,40 por 1016, ya te da que la acción vale 12.000 casi 600
y vos la estás comprando a 8 días a 12.267, ya ahí hay una ineficiencia. Y a eso le sumás que este día, esta plata, la pones en caución, con lo cual 12.598 terminan dando, más ese 1.6% que te dan esos 8 días, terminan dando 12.800. Entonces, al final de la operatoria, ¿qué te van a hacer? Te van a retirar este monto inicial que vos te comprometiste cuando compraste las acciones que estaban baratas, 12.267. La colocación de plazo fijo a 8 días te la van a liquidar, te va a ingresar esto a la cuenta, te va a sacar esto de la cuenta, y con lo cual al fin del día vas a tener este excedente de 533, que sería este 533 dividido el monto inicial, es un 4.3%, y terminás el día octavo con el mismo CDR más 533. Entonces 533 dividido el precio del CDR te da ese 4.3% que le ganaste a esos 8 días. Por nada. Así hay que restarle la comisión, que es del 0,5 por operación, o sea que es el 1%, pero igual es tan grande este número que nosotros esto lo hacemos incluso cuando es de 2, ya cuando es del 2,5, ya ahí empezamos a arbitrar, porque está ahí, te lo están regalando y nada, por más que sea más baja, no sea del 4.3, lo tomamos igual. Entonces, bueno, esto básicamente es una operación de arbitraje y cómo la implementamos para las cuentas el día miércoles. Sencillísimo, vendimos la acción, cobramos dólares, repito, cobramos los dólares, los pasamos a pesos, compramos la acción y como no me retiraron los pesos, la coloqué en plazo fijo. Y al final de los 8 días me dan la acción, me quitan el dinero inicial, cobro la caución y me queda un excedente. Ese excedente es el rendimiento por el arbitraje. ¿Dónde está el desarbitraje? En realidad, el tipo que estaba vendiendo acá no calculó la tasa esta del 1.6. O sea, tendría que estar más caro vendiendo acá. O este que pagaba 12.40 estaba pagando más caro. Este debería estar más barato o el otro debería estar más caro. No sé si confundió uno, se confundieron los dos, pero bueno, yo creo que se confundió el que la vendía barata, porque ya este valor a lo último no estuvo. Así que bueno, esto es un típico caso de arbitraje. Hay muchos más sencillos sin tener que colocar la plata a 8 días, en donde solamente se ven la diferencia de precios y es comprar y vender, nada más. Así que, bueno, nada, cualquier duda me dicen. Terminó el vivo y nada, lo estoy subiendo, así lo pueden ver. Gracias.